La clase de física avanzada vibraba con tensión contenida. El laboratorio olía a metal caliente y tiza vieja, mientras el sol se colaba por las grandes ventanas con vidrios manchados. En medio del bullicio adolescente, la doctora Eliza Hammond, una mujer de porte altivo y cabello recogido con precisión militar, se acomodó frente a la pizarra, cubierta de símbolos incomprensibles. Su voz cortó el aire como una cuchilla afilada. ¿Quién se atreve con esto? Nadie, dijo con una sonrisa torcida. Bueno, quién sabe. Quizás nuestro conserje pueda ayudarnos. Algunos estudiantes soltaron una risa sofocada. Otros, como James Parker, no se molestaron en disimular la burla. A lo mejor piensa que Derivadas es una marca de jabón, susurró James, provocando carcajadas en la fila trasera. La doctora Hammond alzó una ceja con malicia y giró su cuerpo hacia el rincón donde un hombre mayor, de piel oscura y uniforme desteñido, barría en silencio junto a los gabinetes de equipo. Lucas, ¿verdad? Tú entiendes de ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Después de todo, limpiar pizarras durante años debe haberte enseñado algo. Las risas estallaron ahora sin contención. Lucas Reed, el conserje de la Academia Preston, se detuvo en seco. Tenía 52 años. Sus manos, curtidas por el trabajo físico, apretaron el palo de la escoba con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. No dijo nada, no hacía falta. Aquella no era la primera humillación, ni sería la última. Durante años había sido invisible, una figura más entre los pasillos encerados y los baños relucientes. Pero ese día algo era distinto. Al fondo del aula, sentada junto a una ventana, Sophie Shenuna, estudiante becada, frunció el ceño. Era la única en la sala que no reía. Ella había notado algo en la forma en que Lucas miraba las ecuaciones cada vez que borraba la pizarra. Una mirada que no pertenecía a un conserje común. Había una chispa ahí. Una chispa que no encajaba con la escoba en sus manos. La doctora Hammond no se detuvo. Vamos, Lucas, muéstranos tu sabiduría, dijo con un tono cargado de veneno. Todos estamos esperando ver tu genialidad. La sala entera quedó en silencio, excepto por el zumbido del proyector apagado. Entonces, Lucas alzó la mirada y dio el primer paso. Lucas caminó hacia el frente del salón con pasos lentos, firmes. El sonido de sus zapatos resonaba como golpes de tambor sobre el piso encerado. Nadie hablaba, nadie se reía ya. Los estudiantes, que minutos antes lo habían ridiculizado, ahora lo observaban como si estuvieran frente a algo desconocido. Incluso la doctora Hammond frunció el ceño, confundida. Aquello no estaba en el guión de su broma. Lucas dejó la escoba apoyada contra la pared. Respiró hondo, extendió la mano hacia la bandeja de tizas, y por un momento sus dedos temblaron. Tocó una con delicadeza, como si tocara un pedazo de su vida pasada. Hacía 22 años que no sostenía. 22 años desde que las puertas de los laboratorios se le cerraron, desde que la injusticia y los prejuicios lo empujaron de los congresos internacionales al pasillo de una escuela, donde su nombre ya no significaba nada, pero sus manos aún recordaban. Su mente jamás había olvidado. Colocó la tiza sobre la pizarra. Los primeros trazos fueron inseguros, como un músico que regresa al piano tras décadas de silencio. Pero en segundos, su pulso se estabilizó. Las líneas tomaron forma con una fluidez hipnótica. Símbolos complejos, derivadas parciales transformadas de Fourier. Cada línea era una sinfonía matemática que nacía con una seguridad abrumadora. Los estudiantes comenzaron a murmurar entre sí. Algunos se acercaron, olvidando su papel de espectadores pasivos. La doctora Hammond se quedó rígida, los ojos clavados en la pizarra, como si no pudiera creer lo que veía. Uno de los profesores, Daniel García, que pasaba por el pasillo, se asomó curioso al escuchar el silencio anormal. Cuando vio lo que estaba escrito, se detuvo en seco. «Dios mío», susurró.
Esa es la solución al problema de Coslan. Nadie puede resolverlo sin ayuda computacional. A Lucas no respondió. Solo siguió escribiendo hasta que finalmente colocó el punto final con un movimiento limpio y elegante. Dio un paso atrás. Contempló la ecuación terminada y dijo en voz baja: «Listo a la clase». Permanecía en shock. A la doctora Hammond caminó hacia la pizarra. Sus tacones resonando con nerviosismo, observó cada línea, revisó cada símbolo. ¡Zas! Labios murmuraban en silencio como si tratara de encontrar un error. Cualquier error. Pero no había ninguno. Esto no puede ser posible. Balbuceó. Lucas recogió su escoba sin mirar atrás. Su voz sonó tranquila, profunda, con un leve acento refinado que parecía fuera de lugar en ese uniforme de conserje. «Todavía tengo que limpiar los baños del segundo piso», dijo. «Buenas tardes». Y mientras salía del aula, guiando a una sala entera con la boca abierta, Sophie Chun se levantó de su asiento con un brillo nuevo en los ojos. «¡Espere!», gritó ella. «Señor Ri, no puede irse así». Pero Lucas ya había cruzado el umbral, como una sombra que había revelado, por fin, su verdadera forma en el pasillo. Estaba en silencio cuando Lucas Reed volvió a empujar su carrito de limpieza. Afuera, el mundo parecía no haberse enterado de lo que acababa de pasar, pero adentro algo había cambiado para siempre. En el laboratorio, los alumnos se miraban unos a otros, como si acabaran de presenciar un fenómeno inexplicable. Algunos aún veían la pizarra como si fuera un espejo de su ignorancia. James Parker, el mismo que se había burlado minutos antes, ya no tenía nada que decir. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Sophie, todavía de pie, intercambió una mirada con su amigo Theo Williams. Ambos eran becarios. Ambos sabían lo que era ser subestimados, pero jamás imaginaron que alguien pudiera esconder un intelecto de ese nivel detrás de un trapeador. «Tenemos que saber quién es», dijo Theo con voz baja, sacando su laptop. «Nadie resuelve eso sin haber pasado años entre libros de verdad». Mientras la noticia comenzaba a correr por los pasillos de la academia como pólvora, Lucas entró a su pequeño cuarto de servicio. Estaba lleno de escobas, trapeadores, cajas con productos de limpieza y un viejo casillero de metal con la pintura descascarada. Abrió un compartimento secreto en el fondo. Allí estaban un viejo maletín de cuero, casi deshecho en los bordes. Lo sostuvo como si contuviera su vida entera. Se sentó en una banquita oxidada y lo abrió con cuidado. Dentro estaban sus tesoros, perdidos en diplomas amarillentos, cartas de recomendación firmadas por físicos reconocidos, publicaciones científicas con su nombre impreso en tinta desvaída, y una fotografía, una foto donde él, joven, de bata blanca, sonreía rodeado de otros científicos frente a un equipo experimental avanzado. Su rostro brillaba con ambición y esperanza. Lucas pasó los dedos por la imagen, cerró los ojos. «Respondo, han 22 años. 22 años tragándose el orgullo, enterrando su verdad. Quizá ya es hora», susurró mientras tanto. En la oficina de la doctora Hammond, ella repasaba con desesperación la fotografía que había tomado de la pizarra. Su celular vibraba con notificaciones. Profesores preguntando, estudiantes compartiendo el momento en redes internas. La historia del conserje genio estaba explotando. No dejaré que un simple cuidador haga esto», murmuró, marcando con dedos temblorosos al director de la academia. Esto tiene que ser una trampa». Pero ella sabía que no lo era, y pronto el resto del mundo también lo sabrían. La llamada entró directo al despacho del director Peterson. Él ya había oído rumores, pero no esperaba que la profesora Hammond lo contactara tan alterada. «Director, esto es serio. El conserje, ese hombre, no es quien dice ser», insistió ella, su voz entre la desesperación y el miedo. «Tengo que investigarlo. Hay algo muy sospechoso aquí, Peterson.
Un hombre calmado, con años de experiencia navegando egos académicos, no respondió de inmediato, colgó con cautela, y decidió actuar por su cuenta. Esa misma tarde, convocó una reunión urgente con la junta directiva de la academia. Invitó a Sophie y Theo, quienes ya habían hecho su propia investigación. Ambos jóvenes llegaron con tablets en mano, documentos, capturas y archivos académicos. Dr. Lucas Reed, empezó Sophie, proyectando una foto en la pantalla. Fue uno de los físicos teóricos más prometedores de su generación. Graduado con honores de la Universidad de Princeton. Publicó artículos revolucionarios sobre comportamiento cuántico y energía limpia. En la sala, guardaba silencio. Impactada, estaba por recibir el premio Wolf de Física en 2001 menos, añadió Theo. Pero desapareció de la academia tras una acusación de plagio. Su reputación fue destruida en cuestión de días. ¿Quién hizo la acusación?, preguntó un consejero, el Dr. Walter Hammond. Esposo de la profesora Hammond, respondió Theo sin pestañear. A la revelación cayó como un balde de agua helada. Algunos miembros de la junta comenzaron a murmurar. El ambiente se volvió denso, casi irrespirable. En ese mismo momento Lucas estaba sentado en su cuarto de limpieza, con el maletín abierto sobre sus piernas. Sacó una hoja arrugada, revisó una de sus antiguas fórmulas y luego miró al techo como si buscara respuestas en las grietas del concreto. En la humillación pública, lo que había ocurrido frente a todos los alumnos, había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. No era sed de venganza, era dignidad. Ya no voy a esconderme más, se dijo en voz baja al día siguiente, cuando la doctora Hammond entró en su despacho. Encontró un objeto que no esperaba ver sobre su escritorio, el viejo maletín de cuero. Sus dedos temblaron mientras lo abría. En su interior estaban todas las pruebas en diplomas, publicaciones, cartas firmadas por científicos de renombre y una copia original de un artículo científico de 1998. Lo leyó lentamente. El título era inequívoco: un enfoque innovador para resolver ecuaciones de Schrödinger en sistemas cuánticos complejos. Author principal, Dr. Lucas Reed, Universidad de Princeton. No puede ser. Hammond, pasando las páginas con creciente desesperación. La puerta del despacho se abrió sin avisar. Lucas Reed entró. No vestía uniforme de conserje. Llevaba una camisa blanca, bien planchada, pantalones oscuros y una presencia tan firme que hizo que la doctora retrocediera instintivamente. Ya no era invisible, era el hombre que ella y su esposo habían intentado borrar. Creo que usted y yo tenemos una conversación pendiente. Doctora Hammond, dijo con una calma que helaba más que cualquier grito. Al otro lado del campus, la junta directiva seguía reunida. El director Peterson tenía los ojos fijos en su pantalla. Acababa de recibir un correo electrónico inesperado. Su expresión cambió lentamente de curiosidad a asombro. Acabamos de recibir una copia escaneada de varios documentos originales, dijo en voz alta. Al parecer, un antiguo ayudante de laboratorio, que trabajaba con el Dr. Reed y el Dr. Hammond hace 20 años, guardó todos los borradores originales. Nunca los hizo públicos. Hasta hoy, y los miembros de la junta se miraron unos a otros. Las piezas comenzaban a encajar. Ya no eran rumores. Ya no era una leyenda. Era la verdad. Sophie se puso de pie con su tableta en la mano. No solo eso. Acá, la Universidad de Princeton ha anunciado oficialmente que va a reabrir el caso de plagio en contra del Dr. Reed. Ya tienen pruebas concluyentes de que él es el autor legítimo de la teoría. James Parker, el mismo alumno que había humillado a Lucas, dio un paso al frente, con la cabeza gacha. Dr. Reed, señor, quiero disculparme, dijo.
su voz casi un susurro. Lo que dije, lo que hice ayer estuvo mal, y me avergüenzo profundamente. Lucas lo observó con una mezcla de sorpresa y compasión. Su rostro, sereno como siempre, no mostraba rencor. Gracias, James, dijo, pero recuerda algo. No nacemos con prejuicios, los aprendemos. Lo importante es reconocerlos y decidir ser mejores. En ese instante, el director Peterson se acercó con expresión solemne. Dr. Reed, dijo, en nombre de la Academia Preston, queremos ofrecerle formalmente un puesto en nuestra facultad. Su experiencia, su integridad, es exactamente lo que esta institución necesita. Todos en la sala lo miraban. Esperaban su respuesta. Después de 22 años de injusticia, de silencios forzados y de cargar con una humillación inmerecida. Al fin, el momento había llegado, pero Lucas no respondió de inmediato. Sus ojos no estaban en el director. Estaban puestos en la doctora Hammond, que ahora temblaba visiblemente en una esquina de la sala. Antes de responder, dijo con voz firme, hay algo que necesito mostrarles a todos. Se giró hacia la pizarra y comenzó a escribir de nuevo símbolos, cálculos tan complejos que solo los ojos más entrenados podían seguirles el ritmo. Esto, explicó, es la evolución de la teoría que me robaron. Lo que nadie supo es que ese trabajo estaba incompleto, y durante los últimos 20 años, mientras limpiaba salones vacíos por la noche, seguí desarrollándolo. El salón quedó en absoluto silencio. Las ecuaciones en la pizarra eran majestuosas, complejas, velas, y completas. A la doctora Hammond dio un paso adelante. Con el rostro pálido leyó la fórmula, se cubrió la boca, murmuró, Dios mío, ¿has resuelto la paradoja? Lucas dejó la tiza sobre el escritorio, giró lentamente. Lo hice, y entonces miró al director Peterson con calma sobre su oferta. Tengo una contrapropuesta. Todos lo miraron con atención. En ese momento, Lucas no era un conserje ni un profesor, era una fuerza imparable, una verdad que había esperado más de 2 décadas para ser escuchada. Mi contrapropuesta es esta, dijo con claridad, mirando directamente al director y a la junta. No quiero solamente un puesto como profesor, quiero crear un programa de becas aquí en la Academia Preston, un programa especial para estudiantes marginados con talento en ciencia. Los comenzaron de inmediato entre los miembros de la junta, pero Lucas no había terminado, y quiero que la mitad de la financiación para ese programa provenga de los fondos personales de la familia Hammond. Un silencio helado cayó sobre el salón. La doctora Hammond lo miró boquiabierta. Su rostro se transformó de incredulidad a furia. «¡Eso es extorsión!», espetó, con voz temblorosa. Lucas no se alteró. «No, Elizabeth», dijo con una calma cortante, «esto no es extorsión. Es restitución no solo por lo que tú y tu esposo me robaron a mí, sino por lo que le negaron a generaciones enteras de jóvenes que nunca tuvieron acceso a la ciencia, porque alguien decidió que no tenían el apellido adecuado». La junta entera quedó en shock, pero el director Peterson, después de una breve pausa, asintió lentamente. «Estoy de acuerdo», dijo. «Ese programa debe existir y será financiado tal como lo propuso el Dr. Reed». Un mes después, la Academia Preston ya no era la misma. En los pasillos de mármol, que solían reflejar solo el orgullo elitista de generaciones pasadas, ahora vibraban con una energía distinta. Estudiantes de todos los orígenes llenaban los salones, jóvenes brillantes, hijos de familias obreras y comunidades indígenas de zonas rurales olvidadas. El programa REI, Revolución Educativa Diversificada, se había convertido en una realidad. En lo que antes era el viejo almacén de limpieza, ahora se erguía un moderno laboratorio de física avanzada, y al frente, como mentor y líder, estaba el nuevo profesor Lucas Reed. Sophie Chen y Theo Williams
Trabajaban codo a codo con James Parker, quien ahora escuchaba más y hablaba menos. La arrogancia que alguna vez lo definió había dado paso a una genuina humildad. «Profesor Reed», llamó Sophie desde una estación de trabajo. «Logramos estabilizar la ecuación, pero aún hay un problema con el vector cuántico». Lucas sonrió. Aún no se acostumbraba a que lo llamaran profesor. Durante años había respondido solo a cuidador, o peor a nada. «Recuerda, Sophie», respondió con calidez. «En la física cuántica, lo imposible solo es cuestión de perspectiva. A veces hay que desaprender todo lo que creemos saber para ver la verdad. Mientras tanto, en la oficina del director Peterson, la doctora Hammond firmaba una pila de documentos con los labios apretados y el orgullo completamente destrozado. «Creo que este es el último», dijo el director, deslizándole el último formulario. «Con esto», continuó, «el programa científico Red queda oficialmente respaldado y financiado para los próximos 10 años. La doctora Hammond no levantó la mirada. «Arruinó mi carrera», susurró con amargura, pero el director fue contundente. «No, doctora Hammond, usted misma lo hizo cuando eligió construir su éxito sobre mentiras, prejuicios y miedo, y sin saberlo, en ese instante, la Academia Preston dejó de ser una fortaleza de privilegio y comenzó a transformarse en un símbolo de justicia. Más allá de los muros de la Academia Preston, la historia de Lucas Reed se había convertido en un fenómeno nacional. Periódicos, revistas científicas y programas de televisión se peleaban por entrevistar al conserje, que en realidad era un genio científico, en el recién inaugurado laboratorio Red, decorado con planos cuánticos y fotografías de sus estudiantes. Un periodista se acomodó frente a Lucas con una grabadora encendida. «¿Cómo le hizo, Dr. Reed? ¿Cómo logró seguir investigando durante tantos años?» En completo silencio, Lucas bajó la mirada hacia sus propias manos. Ya no estaban manchadas de químicos de limpieza. Ahora sostenían lápices, pizarras, ideas. «Mi mente siempre fue libre», respondió con serenidad, «incluso cuando mi cuerpo estaba atado a un trapeador, mientras limpiaba aulas vacías por la noche. Resolvía ecuaciones en mi cabeza. Mientras enceraba el piso, imaginaba modelos de energía limpia. El conocimiento no se encierra, se guarda, se cuida, hasta que el mundo esté listo para escucharlo». En la cafetería de la Academia, James Parker se sentó junto a Sophie y Theo. Llevaba el rostro serio, distinto al joven altanero que solía ser Sophie. «Yo también quiero disculparme contigo», dijo sin rodeos. «Nunca me disculpé por las veces que hice bromas sobre los becarios, sobre ti, sobre cómo decían que no pertenecías aquí, Sophie». Lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Theo sonrió sin decir nada. «Yo era como la doctora Hammond», continuó James. «Creía que el valor de alguien estaba en su apellido, Sue Pell, pero estaba equivocado». Theo le tendió la mano con firmeza. «Lo importante es que cambiaste, hermano. Eso es lo que nos enseñó el Dr. Reed, que nunca es tarde para reconocer nuestros errores y crecer». En el laboratorio, Lucas escribía en silencio sobre la pizarra. Las ecuaciones que trazaba no eran solo fórmulas, eran puertas a puentes, posibilidades. Estaba trabajando en una nueva teoría, una que no solo podría transformar la física cuántica, sino abrir camino a tecnologías de energía limpia, revolucionarias, algo que, de no haber sido por los prejuicios, pudo haber existido 20 años antes. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era la doctora Hammond. No traía su postura rígida, no traía su altivez. Parecía más pequeña, más humana. «¿Puedo pasar, Dr. Reed?», preguntó en voz baja, casi irreconocible. Lucas asintió, con la mirada tranquila. No había rabia en sus ojos, solo una paz que se gana con el tiempo. «Y la verdad, vine a decirle que dejo la academia», confesó.
Y también vine a disculparme, no solo por lo que Walter y yo hicimos hace 20 años, sino por lo que hice ese día. En el salón a Lucas la observó en silencio. Su respuesta fue pausada, honesta. ¿Sabe cuál fue el peor momento de todos estos años, Elizabeth? No fue perder mi carrera, ni mi reconocimiento, fue tener que tragarme el orgullo día tras día, mientras gente como usted me trataba como si no existiera, como si mi vida no tuviera valor. Ella asintió, en silencio, con lágrimas contenidas. Sé que no merezco su perdón, susurró. No se trata de merecerlo, respondió Lucas con voz suave. El perdón no es para ti, es para mí, para no cargar con este rencor. 20 años más. Ella salió del salón con los hombros caídos. Lucas se volvió hacia la ventana afuera. En el patio, decenas de estudiantes caminaban entre clases. Risas, mochilas, libros, pero entre ellos también se veían rostros nuevos. Jóvenes de comunidades olvidadas, hijos de inmigrantes, estudiantes indígenas, los primeros beneficiarios del programa REDAN. Y en ese instante, Lucas comprendió que lo que había iniciado no era venganza, era justicia, justicia verdadera, transformadora y duradera. 6 meses después, el auditorio principal de la Universidad Nacional de Ciencias estaba a reventar. Había cámaras de televisión, reporteros internacionales, profesores, estudiantes, científicos de todas partes del mundo. El ambiente era eléctrico, como si algo histórico estuviera por ocurrir en el escenario. Bajo una luz cálida, estaba Lucas Reed, de pie erguido, con el cabello cuidadosamente peinado, un traje sobrio y las manos firmes entre aplausos que sacudían el recinto. Le fue entregado el premio Wolf de Física, el mismo que estuvo a punto de recibir hace más de 20 años. Antes de que todo le fuera arrebatado, cuando el auditorio se calmó, Lucas tomó el micrófono. Su voz era firme, pero cargada de emoción. La ciencia empezó. Nos enseña que la materia y la energía nunca se destruyen realmente, solo se transforman en pausa. Y lo mismo ocurre con nuestra dignidad. Puede ser ignorada, pisoteada, negada, pero nunca destruida. Solo se oculta hasta que alguien decide no rendirse. Sus palabras cayeron como una revelación. No solo de fórmulas. Hablaba de vida, de humanidad, de justicia. Hoy no celebro este premio por mí, celebro por cada estudiante que alguna vez fue subestimado, por cada mente brillante que fue silenciada por prejuicios, por cada persona que tuvo que esconder su luz para sobrevivir. El aplauso fue ensordecedor entre el público. En primera fila, Sophie Chun, Theo Williams y James Parker lo observaban con lágrimas contenidas. Eran parte de su legado. Su semilla ya estaba dando frutos días después, en una clase ordinaria del nuevo laboratorio RED. James levantó la mano para hacer una pregunta. No era arrogante. Era humilde, curioso, hambriento de aprender. El Lucas sonrió. Recuerda, James, dijo con ternura, las ecuaciones no solo nos muestran números, nos muestran posibilidades. Y tu mente tiene muchas. A la cámara se aleja lentamente en la ventana del laboratorio. Lucas observa el campus lleno de vida. Estudiantes de todos los colores, edades y acentos cruzan por igual los pasillos. Sin miedo, sin barreras, sin etiquetas. En ese momento, una voz en off cierra la historia. Y a veces, la justicia no llega como castigo, llega como oportunidad. A veces, las revoluciones más grandes no empiezan con ruido, empiezan en silencio, con una escoba, con una tiza, con un hombre que el mundo intentó borrar, pero que jamás se dejó desaparecer. En pantalla en negro, en texto final. En pantalla han inspirado en hechos que ocurren cada día, en miles de lugares del mundo, donde el verdadero talento sigue esperando ser visto. Fade out.